La verdad es que para mí ese es un evento que no me quería perder. Yo le dije a la ministra Ángela que quería estar en la ciudad de Cartagena, que quería compartirles a ustedes los avances que hemos tenido y sobre todo darle un mensaje de presente y de futuro sólido a esta región. En múltiples ocasiones vine acá como candidato, querido ex canciller Fernando Araujo, saludo muy especial. Vine aquí a la ciudad y me recuerdo las múltiples ocasiones allá en el Universal, donde me hacían toda suerte de preguntas. Después estábamos en TV Cartagena y la pregunta era muy sencilla: ¿usted qué le piensa dejar a esta región? Y nosotros dijimos varias cosas. Hablemos primero de las que ya han concluido. Nos propusimos dejar terminada esa vía de la prosperidad entre Cartagena y Barranquilla, y ese se cumplió, ese propósito se cumplió. Se lo decía el otro día a Rafa del Castillo, ese es uno de los proyectos que nosotros encontramos de cuarta generación que teníamos que acelerar e impulsar, y lo logramos. Lo segundo, nosotros veíamos esa conexión de Palmar de Varela, Cruz del Viso, Puerta del Hierro, también como otro gran desafío en materia de concesiones de cuarta generación. También se logró. Y logramos también prácticamente desentrabar y darle nuevamente impulso a Caribe 2, una conexión también muy importante que le da competitividad a toda la región. Eso es lo que nosotros podríamos decir estaba dentro de los objetivos de cuarta generación. Pero teníamos que hablarle a la ciudad sobre hechos ciertos y hablarle a la región sobre hechos ciertos. Entonces, teníamos frente a nosotros unos proyectos de muchos años que necesitaban también identidad, compromiso y cierre financiero. El Canal del Dique es uno de esos proyectos que son mágicos a lo largo de nuestra historia. Y digo son mágicos porque fue una creación hasta cierto punto de siglos ya, donde los españoles, para buscar las rutas de navegabilidad y la salida hacia la bahía de Cartagena, diseñaron un esquema de múltiples curvas, donde las curvas estaban diseñadas justamente para que los movimientos del río fueran llevando los sedimentos lado a lado y mantener el calado y permitir la salida hacia la bahía. Esa explicación, absolutamente lógica, pero además con un diseño impecable, evolucionó, y en la medida que la sociedad se fue volviendo más rápida, por allá en los años 80, algunas personas dijeron, bueno, ¿y por qué no empezamos a cortar muchas de esas curvaturas? Y en efecto se hizo, se empezaron a recortar y se hizo con el propósito de ganar, entre comillas, eficiencia para tener una mejor logística, sobre todo usada en ese momento principalmente por el sector de hidrocarburos. Lo que nadie se imaginó en ese momento era que los españoles tenían la razón. Ellos no estaban buscando tanto velocidad, sino garantizar el calado y la navegabilidad constante. Al haber reducido las curvaturas, lo que empezó a presentarse fue un movimiento mucho más rápido de sedimentos, y esos sedimentos, en la medida que se iban con la corriente, empezaban a generar acumulación de cara a dos salidas: la salida hacia la bahía de la ciudad de Cartagena y la salida hacia la bahía de las Barbacoas. Ese pasar del tiempo y dejar acumular un problema, o como tantas veces hemos dicho, problemas que envejecen mal, terminaron convirtiéndose en una amenaza para la competitividad presente y futura de esta ciudad. ¿Presente por qué? Porque ya empezamos a ver acumulaciones de sedimento, y si el proceso sigue dándose en el tiempo, llegará a un punto donde el calado para la llegada de los buques hacia la bahía de Cartagena será prácticamente imposible, afectando no solamente los movimientos de carga, sino también la llegada de los grandes cruceros. Y por otro lado, al ver esa acumulación de sedimento que sale hacia la bahía de las Barbacoas, estamos ante una inminente catástrofe ambiental que afecta a una multiplicidad de especies en uno de los paraísos más lindos que tiene nuestro país. Pero además, la acumulación de sedimentos en la ruta de aproximación del canal termina generando en los momentos decrecientes del río una acumulación de aguas que rompe la propia capacidad de la tierra y termina generando inundaciones masivas, contribuyendo a otro
desastre de carácter ambiental. Dicho esto, desde que venía yo como candidato, dije que quería sacar adelante este proyecto. Y lo debo decir, este no es un proyecto solamente de infraestructura, que lo es. Este no es solamente un proyecto de logística, que lo es, sino este es el proyecto de adaptación al cambio climático más importante de este siglo en Colombia. Y por eso nos propusimos convocar a todas las partes con un trabajo impecable, minucioso, diario, de la ministra Ángela Orozco, del equipo de la ANI, con Manuel, con nuestros vicepresidentes de la ANI, con todo un equipo jurídico, con las autoridades locales, la conversación constante con Vicente, el trabajo con los gremios, que quiero agradecerle a todos los gremios de esta región y de esta ciudad, y hoy quiero decirles que en este gobierno será adjudicada esa obra del Canal del Dique. En alguna ocasión alguien dijo molestando que si lo lográbamos sacar adelante, de pronto le cambiaban una letra, pero dije, no es momento para hablar de esas cosas, sobre todo mientras estamos en vida. Pero lo cierto es que ese proyecto hay que verlo así y hay que proyectarlo así. Es un proyecto de adaptación. Le decía yo ayer a alguno de los grandes bancos internacionales que trajo una misión a Colombia, el equipo de Goldman Sachs, y les decía, mire, piensen en la importancia de que la banca internacional financie proyectos así, porque ahora que se habla mucho de lo que en inglés se llama ESG, que es Environment, que tiene también la parte social y que tiene la parte de gobernanza, ahí lo que existe es un proyecto que lo reúne todo. Un exitoso proyecto del Canal del Dique es la calidad de vida de todas esas comunidades que viven sobre esa cuenca del canal. La segunda es un proyecto de gobernanza ambiental y territorial. Y lo más importante, es un proyecto que protege una gran reserva natural y protege la competitividad futura y presente de la ciudad de Cartagena. Por eso, ese compromiso es irrestricto. También, en esas visitas, estamos hablando de otros proyectos. ¿Qué le pasa a la ciudad de Cartagena? ¿Cómo hay que proyectar la ciudad de Cartagena? Y yo creo que la ciudad de Cartagena tenemos que verla corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Esta es una ciudad que representa alrededor del 50% del PIB turístico de Colombia. Y hay que preservar ese PIB turístico. Pero hay que proyectar también ese PIB turístico para las próximas décadas. Sin lugar a dudas, tenemos un compromiso y es fortalecer la capacidad de absorción del turismo. Mucho más cuando nosotros cerramos el año 2019 con más de 4.5 millones de visitantes no residentes en Colombia, el mejor año que ha tenido el turismo de nuestro país. Tuvimos un 2020 devastador en el mundo y en el 2021 llegamos prácticamente a 2,5 millones de visitantes no residentes. Hoy somos de los pocos países de América Latina que prácticamente ha restablecido no solamente el 100% de sus rutas internas aéreas, sino que también prácticamente ha podido reconstruir el 100% de las rutas internacionales y se proyecta como destino de turismo seguro en la región. Razón de más para que nosotros también saquemos adelante, corto plazo, ese proyecto de ampliación del aeropuerto Rafael Núñez, que es el aeropuerto que tenemos en la ciudad de Cartagena. Pero viendo que para el futuro se requiere una capacidad aeroportuaria mejor, más fuerte, con la capacidad de tener no una instalación que la estemos creciendo cada 5 años, cada 4 años, sino proyectar una capacidad aeroportuaria prácticamente para los próximos 30 o 40 años. Y es por eso también que le dimos una gran prioridad a toda esta iniciativa privada para no solamente estructurar, sino proyectar y hacer bancable ese otro gran sueño que tiene la ciudad, que es el aeropuerto de Bayunca, que para nosotros también es una prioridad dejarle a la ciudad ese camino, ese legado y hacer la promoción internacional para que Cartagena siga siendo ese motor de desarrollo. Y desde luego tenemos también el otro gran reto. El otro gran reto sigue siendo el trabajo en materia de infraestructura. Ministra,
hemos hablado muchas veces de Caribe, hemos hablado de Caribe 2, hemos hablado de cómo esta ruta es para acortar distancias. Y yo lo veo con una conectividad también integral de la costa. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dejando a toda la costa caribe de Colombia, primero, un gran avance en lo que es la Ruta del Sol, doctor Juan Martín. Retomar ese proyecto para una conexión desde el interior. Estamos fortaleciendo esa conexión que es Antioquia-Bolívar, que esperamos entregar en nuestro gobierno, de la mano con los concesionarios. Esperamos ya con lo que es Vía La Prosperidad, Palmar de Varela, Cruz del Viso, Puerta del Hierro, otro gran avance. Pero le hemos dejado ya otro mensaje claro, y es saber con el Invías, dado ese paso también para lo que será los viaductos de la conectividad entre Ciénaga y la ciudad de Barranquilla. O sea que es prácticamente un anillo vial integral para la costa de nuestro país. Y si a eso le agregamos el proyecto del Canal del Dique y le agregamos el proyecto de navegabilidad del río Magdalena, que también será adjudicado en nuestro gobierno, creo que queda la infraestructura para las próximas 3 o 4 décadas de toda esta región. Y esto lo quiero poner en el contexto de un gobierno, porque hay que reconocer el trabajo en equipo. Primer mensaje, hablemos por un instante del mensaje de política pública. Yo veo a veces unos discursos populistas, unos discursos de posverdad y unos discursos de polarización que dicen que se acaben las concesiones, que se acaben los sistemas de peaje. Y entonces la pregunta que uno se hace, muy bien, aplausos buscan ellos de momento para hacerle creer a la gente que las obras se hacen solas, o que las obras se hacen directamente del erario presupuestal. Hoy quiero decirlo con claridad, la gran capacidad de avance que ha tenido Colombia en infraestructura se debe haber desarrollado un modelo de acción público-privada y un modelo de concesiones que hoy es el más aplaudido de América Latina. Y nosotros como país tenemos que defenderlo con ahínco, con determinación, porque los populistas que quieren acabar eso, quieren someter el país al atraso o volver a la época en que las obras duraban 200 años haciéndose. Y existe en esto una autoridad moral para hablarlo. Cuando empezó nuestro gobierno, yo recuerdo, doctor Juan Martín, que nos sentamos a conversar. Y yo le hablaba a usted de mi padre, que además fue buen amigo suyo, lo apreciaba mucho. Eso quiere decir que Juan Martín era muy joven cuando mi papá vivía, no es para, ni más faltaba que yo fuera a decir algo que no correspondiera. Le decía que mi padre, siendo gobernador de Antioquia, llegó a la gobernación y en esa época estaba todavía unas herencias del bipartidismo, entonces las obras que empezaban los liberales no las terminaban los conservadores y viceversa. Y él, que era un gran ejecutivo, dijo, bueno, ¿cuántas obras inconclusas hay? Y había 334 obras inconclusas en el departamento de Antioquia y terminó las 334 obras inconclusas durante su gobernación en un plan que se llamó Antioquia Concluir. Cuando empezó nuestro gobierno nos dimos cuenta que había muchos proyectos importantes, pero proyectos que tenían retrasos, que estaban en marañas jurídicas y básicamente no se había entregado todavía un solo proyecto de cuarta generación y teníamos más de 25 proyectos que tenían algún tipo de parálisis o estaban estancados en procesos de iniciación, reconociendo además que bienvenido que se hubieran firmado esos contratos y bienvenido que se hubieran los estudios y diseños, porque eso es parte también de construir sobre lo construido, pero teníamos esos retrasos que eran muy complejos y lo más grave es que se estaba perdiendo la confianza en el sistema de concesiones. Entonces le dije a la ministra Ángela Orozco que tomara el camino de poner esto en ejecución. Hoy nosotros podemos decir que ya hemos inaugurado 6 de esas vías de cuarta generación. Les hablé de las vías de la prosperidad, entregamos vías del NUS, entregamos Pacífico 2,
entregamos la transversal del Cisga, entregamos también la vía que va de Girardot, Honda, Puerto Salgar, y entregamos también, no, ya mencioné la transversal del Cisga, la Palmar de Barrera, Puerta de Hierro, Cruz del Viso. ¿Qué se viene ahora? Ahora se vienen Mar 1, Mar 2, Pacífico 1, 2 y 3, Pasto, Rumichaca, entre otros, también Neiva, Espinal, Girardot. Esperamos también la entrega de esta ruta que es Antioquia-Bolívar, avanzar en Caribe 2, y yo podría ir enumerando hasta decirles que hay un compromiso del gobierno. Por eso yo cada vez que me encuentro con Manuel, yo le digo cuántas le faltan. Eso no explica su calvicie, no se preocupen, porque eso ya él tenía esa condición, pero yo le dije cuántas nos hacen falta, y cada vez nos vemos, faltan 14. Mi compromiso con Colombia y el compromiso de la ANI y de la ministra Orozco es que vamos a entregar 14 más de aquí al 7 de agosto de este año para dejar inauguradas 20 de las 29 vías de cuarta generación en Colombia, siendo el gobierno que más infraestructura nueva inaugura en nuestro país. Y mi mensaje de cierre es: las obras no le pertenecen a los políticos. Eso es muy importante, porque a los políticos les gusta rotular obras. Las obras le pertenecen a la gente. Pero cuando se concluye una obra, llega una inyección de confianza que es absolutamente deslumbrante. Y lo quiero poner en el plano de uno de esos proyectos que todos escuchamos hablar en nuestras vidas. El proyecto del cruce de la Cordillera Central de Colombia. El túnel de la línea también, si queremos ser más específicos. Yo recuerdo que mi padre, antes de morir, un día me dijo: mijo, ¿sí será que algún día me va a tocar ver el túnel de la línea? Recuerdo además a mi abuela, que transitaba mucho por el Tolima. Ella me decía: no, ese proyecto nunca se va a terminar. Yo iba como candidato al departamento del Quindío y decía que lo iba a terminar, y una señora me dijo: ay, doctor, no diga más eso, que todos han dicho lo mismo en los últimos años. Y finalmente nos encontramos con una obra que estaba en el 45% de avance después de más de 10 años de estar trabajando en ella. Y empezamos, gerencia, cada 8 días, cada 15 días, una vez al mes. Yo ese día entendí la difícil tarea de los interventores, porque eso estábamos con la ministra permanentemente. ¿Qué le demostramos a Colombia? En el año 2020, oigan esto, 2020, en el año más difícil de la pandemia, se inauguró en Colombia el túnel de la línea que llevaba a Colombia más de 100 años esperándolo. Y en el 2021 entregamos el cruce completo de la Cordillera Central entre Cajamarca y Calarcá, 33 kilómetros de doble calzada, más de 30 viaductos, más de 25 túneles, 2 intercambiadores. Y esa obra ha permitido detonar una generación de empleo solamente en el departamento del Quindío, que pasó de ser el número 1 en desempleo a ser hoy el número 12, teniendo hoy la menor tasa de desempleo de las últimas 2 décadas, lo cual demuestra que cuando llega la infraestructura, llegan los proyectos, llega también la confianza, el empleo y la inversión. Y por eso cierro, estos proyectos que hoy han visto ustedes en este foro, que son el compromiso de nuestra administración, es para decirles que en esos proyectos está el presente, el futuro de la ciudad de Cartagena, el futuro de Bolívar, y aquí, aunque nos queden pocos meses, trabajamos 3 turnos, de manera que el 7 de agosto a las 3 de la tarde, cuando salgamos por la Plaza de Armas a ser meros ciudadanos, yo podré decirle con la confianza y el amor tan grande que tengo por esta región donde nació mi abuela Estela Tono, que le cumplimos a Bolívar y le cumplimos a Cartagena. Muchas gracias.